Descubre 5 acciones increíbles que transformarán tus mañanas y atraerán milagros sorprendentes. El despertador sonó como un grito en el silencio de la mañana, un eco de la condena a la que María se había acostumbrado. Abría los ojos, sintiéndose atrapada en la rutina que consumía sus días. A los 38 años, en su modesto apartamento en La Guerita, el cansancio y la desmotivación eran sus sombras más fieles. Organizar el caos de su hogar y atender a sus 3 hijos le dejaba poco tiempo y menos energía. Pero dentro de ella había un anhelo, una chispa de deseo por ser artista que parecía enterrada bajo toneladas de responsabilidades. Mientras limpiaba la alacena, encontró un viejo cuaderno desgastado que había pertenecido a su abuela. Abriéndolo, los hermosos dibujos y relatos sobre las mágicas mañanas que vivió su abuela la envolvieron como un abrigo cálido. ¿Acaso esos momentos podían ser parte de su vida también? Las palabras sobre rituales matutinos reverberaban en su corazón. María decidió que era tiempo de cambiar, necesitaba encontrar el color en su vida gris. Ese mismo día, la guía de don Ernesto, un anciano artista del barrio, se convirtió en su faro. Él le habló sobre la gratitud al despertar, la importancia de dedicar unos minutos a dibujar y preparar un desayuno lleno de amor para sus hijos. Comenzó a soñar en colores vibrantes, pero no todo era tan sencillo. Con cada minuto que dedicaba a su arte, su expareja arremetía, cuestionando su dedicación. Las fricciones en casa comenzaron a aumentar, y ella se sentía dividida entre el deseo de florecer y la presión que la acercaba. Su autoestima, un frágil equilibrio, rozaba el abismo en cada intercambio cortante que la mantenía atada a la desconfianza. Sus hijos, al notar su transformación, se convertían en testigos silenciosos de esa nueva vida que brotaba entre risas y colores. Las paredes, antes opacas, empezaron a llenarse de dibujos que narraban una historia de resiliencia. Pero en su mente, el eco de las dudas persistía. ¿Realmente merecía ser artista? ¿Podía encontrar el tiempo y las fuerzas para hacerlo sin afectar a sus niños? Su corazón latía erráticamente cada vez que se imaginaba en una exposición. La idea de estar frente a extraños observando su trabajo la llenaba de pavor. La misma trama se repetía en su mente, como un casete dañado. ¿Sería suficiente? Las sombras de inseguridad la acechaban, cuestionándole si el sacrificio valdría la pena. Imaginar un futuro donde sus esfuerzos la liberaran de las cadenas de la cotidianidad la mantenía en vilo. En la noche, cuando los ruidos de la casa cesaban, su estado mental le jugaba una mala pasada, recordándole lo que había dejado de lado por el camino. La invitación a la exposición llegó un par de días después, como un rayo en la oscuridad. En sus manos sostenía esa oportunidad, pero la ansiedad le oprimía el pecho. Mientras se preparaba para esa noche, se sentía como un lugar intermedio entre el miedo y la esperanza. Había tanto en juego, y justo cuando estaba en la cúspide de sus nervios, sonó su teléfono. Un mensaje de su expareja, lleno de críticas y dudas que amenazaban con derrumbarla. Esa presión se acumulaba como un volcán a punto de estallar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, María se encontró a sí misma en la cúspide de su tormenta interna. Miró hacia la galería, imaginando las miradas curiosas de quienes esperarían ver su arte. La urgencia del momento. La abrazó, cuestionándose si dejaría que las voces externas opacaran su luz renovada. Con cada pulso, su determinación se intensificaba, así como el temor al fracaso. Las luces de la galería brillaban diciendo, «Es tu momento», pero cada paso hacia esa puerta era una lucha entre seguir adelante o volver a lo que se consideraba seguro. ¿Podría abrir su corazón y dejar que su arte hablara más fuerte que sus dudas? María sintió que el aire se volvía espeso a medida que se acercaba a la galería. Con cada paso, esa mezcla de miedo y emoción le provocaba un torbellino en el estómago.
Las dudas sobre su valía como artista resonaban en su mente. Recordó las palabras de don Ernesto: el arte no solo se escucha en el ruido, también en el susurro de la voz que lo crea. Se preguntó si podría encontrar ese susurro en medio de la tormenta. Al cruzar la puerta de la galería, un perfume de pintura y cera la recibió. Las luces, tenues pero vibrantes, iluminaban cada rincón. La tensión en su pecho se transformó en una dulzura ansiosa. Había personas. Miradas curiosas reverberaban, deslizando sus ojos por las obras expuestas. Y allí, en un rincón, sus pinturas estaban en exhibición, recordándole su esfuerzo y dedicación. Sintiendo que se desvanecía, buscó un lugar donde resguardarse. Un rincón donde pudiera reflexionar. Se preguntaba si alguna de esas personas vería en su trabajo la historia de lucha y amor que ella había querido plasmar. La crítica interna se hacía más fuerte. «No eres una verdadera artista», decía una voz en su mente. Pero la visión de la sonrisa de sus hijos la llenó de coraje. Había algo profundo en ser auténtica, en expresar lo que llevaba dentro. Tomó un respiro profundo, su respiración se volvió más firme. La decisión de ser valiente empezaba a tomar forma en su interior. Al acercarse a su obra, notó que un grupo de personas se detenía a admirar sus pinturas. Comentaban los colores, las líneas que contaban su historia. María sintió un giro inesperado en su pecho, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, que la empujó a enfrentar sus propios pensamientos sobre sí misma. Decidió dar un paso adelante. Fue entonces cuando se encontró conversando con un grupo de visitantes. A medida que compartía su proceso creativo, cada palabra parecía despejar las nubes de duda que la rodeaban. Narrar su experiencia, sus miedos, sus ganas de vivir plenamente a través del arte, le dio un aire de resolución. Las personas se acercaban y sus miradas se volvían cálidas, llenas de empatía. Esa conexión le otorgó la confianza que había buscado tanto tiempo. Sin embargo, la aparición repentina de su expareja en la sala alteró la atmósfera. Él cruzó miradas con ella, y la tensión del momento hizo que todo se congelara por un instante. María sintió que el pasado la acechaba, como un eco que podía arrastrarla hacia la inseguridad. Pero al mirar a su alrededor, vio a sus hijos al fondo, disfrutando de su arte. La certeza se instaló en ella, este era su momento. «No dejaré que me detengas», pensó. En lugar de permitir que el enfado o la frustración dictaran su reacción, decidió transformar esa energía en determinación. La noche se convirtió en su escenario, un lugar donde podía compartir, aprender y, sobre todo, crecer. Con cada interacción, con cada pintura comentada, sentía que el miedo se alejaba, reemplazado por un renovado sentido de propósito. La exhibición continuaba, y mientras la música suave llenaba el ambiente, un sentimiento de libertad la envolvía. El arte no solo era su pasión, sino su voz, su forma de gritar al mundo quién era. Sin embargo, en cada rayo de luz había una sombra. La inseguridad de que su expareja pudiera socavar su crecimiento persistía. El deseo de avanzar en su carrera emergía con fuerza, pero la sombra del juicio podía nublar su nueva visión. Así, la decisión quedó clara: debía aprender a defender su arte no solo ante los demás, sino también ante sí misma. Pero el reto estaba servido. En su búsqueda por encontrar su voz, se preguntaba: ¿podría despojarse de las cadenas del pasado para construir el futuro que anhelaba? Su viaje apenas comenzaba, y las posibilidades parecían infinitas. Solo había un camino por explorar, pero estaba llena de decisiones que temía tomar. La noche avanzaba, y María sabía que algo en su interior había cambiado, pero la batalla por su libertad artística continuaba. ¿Qué decisiones tendrá? ¿Qué tomar para seguir adelante? ¿Podrá finalmente liberarse de las limitaciones que la han rodeado desde siempre? María se sintió renuente a abandonar la galería al finalizar la noche. Las luces comenzaban a atenuarse, pero en su interior la llama de su transformación ardía con intensidad. Había sentido el eco de sus palabras resonar en las sonrisas de los espectadores, y esa conexión personal despertaba un deseo que había empezado a olvidar, el deseo de seguir creando, de ser vista no solo como madre, sino como artista. Al llegar a casa, encontró a sus hijos dormidos, la luz de la luna proyectando sombras suaves en las paredes.
Se sentó en la silla de su estudio, rodeada de pinceles y lienzos, y sintió que el silencio de la noche la invitaba a reflexionar. Aquel era el momento perfecto para poner en orden sus pensamientos. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir: para ser auténtica en el arte, primero debo ser auténtica conmigo misma. Las palabras fluyeron como si siempre hubieran estado allí, encapsulando sus miedos e inseguridades, pero también sus sueños y anhelos. Sabía que necesitaba enfrentarse a sus sombras. No podía seguir escondiéndose detrás de la imagen de la madre que todos esperaban que fuera. Mientras escribía, una idea se formó en su mente. ¿Y si cada semana, en lugar de dejar que la vida la arrastrara, se establecía un compromiso? Un día a la semana solo para ella y su arte, un día donde nada más importara. Decidió llamarlo mi día de creación. Dicho y hecho, comenzó a planear. El primer día de creación sería una celebración en sí misma. Propuso dedicarlo a desarrollar una nueva serie de obras que reflejaran su viaje personal, desde la lucha hasta la libertad. La visión de esas obras emergió clara delante de ella, cada una un paso hacia salir de la sombra de su pasado. Los días pasaron, pero había algo más que también la inquietaba. La sombra de su expareja persistía, con sus críticas resonando en su mente. Cada vez que María se sentía casi lista para sumergirse en su trabajo, un eco de duda se materializaba. Aún así, decidió que ningún ataque verbal tendría poder si ella se sentía segura de su valor. La solución estaba al alcance de su mano, debía establecer límites claros con su pasado. En uno de sus días de creación, se atrevió a tomar acción. Llamó a su expareja y con la voz firme, le expresó que quería seguir adelante, y que cualquier comentario que no fortaleciera su camino artístico no sería bienvenido. La conversación fue tensa, pero María sintió una liberación profunda al pronunciar cada palabra. Era una manifestación de su determinación. Desde ese instante, María notó que su arte comenzaba a cambiar. Las pinceladas en su lienzo se volvían más audaces, los colores más brillantes. Su proceso creativo se alimentaba de esa nueva intensidad emocional. En su propio hogar, se respiraba la libertad de ser quien realmente era, una madre, una luchadora y, por sobre todo, una artista. Sin embargo, a medida que su arte florecía, el temor a la retroalimentación externa la acechaba como una sombra persistente. El miedo a que un juicio pudiera romper la fortaleza que había construido empezaba a colarse en su mente. Se sentía en una encrucijada y en ese momento, comprendió que la búsqueda por su propia voz no solo se trataba de crear, sino de exponerse ante el mundo. Con el impulso de enfrentar sus temores, María decidió que se presentaría a una nueva exposición. Pero no sería cualquier muestra, sería un reto personal. Quería que sus piezas contaran no solo su historia de superación, sino también sus vulnerabilidades, sus dudas, y el viaje interno que había emprendido. Ahora que se acercaba la fecha de la exhibición, los nervios y la emoción chocaban en su interior. El camino hacia su libertad artística estaba por culminar en un momento decisivo, uno que podía definir su trayectoria. Pero nuevamente la sombra de su expareja se interponía, como una advertencia del posible juicio que aguardaba. María se encontró frente a un espejo, cuestionando: ¿podría realmente arriesgarse a ser completamente auténtica? El día de la exposición se acercaba y con ello la presión de la próxima decisión, quizás más importante de su vida. ¿Podrá lanzar su verdadero yo al mundo y liberarse de las sombras que aún persiguen su arte? La mañana de su primer día de creación llegó cargada de expectativas. María se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Se miró en el espejo y sintió que la imagen que le devolvía la mirada era más de lo que había sido un día antes. Era un reflejo de determinación, aunque la inseguridad seguía al acecho, como un susurro en el viento. Antes de bajar a la cocina, tomó una decisión: el día no solo sería sobre la creación de arte, sino también sobre la creación de una nueva versión de ella misma. Se preparó un desayuno frugal, lleno de aquel amor propio que había estado olvidando. Mientras comía, escribió en su cuaderno: hoy, en mi arte, me expongo, hoy, en mi vida, me reivindico. Ya no se trataba únicamente de colores en un lienzo, se trataba de la valiente manifestación de su ser. Al comenzar su jornada en el estudio, en lugar de dejar que las dudas se infiltraran en su mente, respiró hondo y se entregó a la tarea de crear.
Como cada pincelada fluía sobre la tela, así también lo hacía su historia interna, transformándose en cada trazo, en cada matiz. Mientras pintaba, recordó las noches en que había sentido que su voz no era suficiente, que su arte no era válido. Pero hoy no daría cabida a esos pensamientos. La presión del juicio ajeno, que antes se había sentido como un peso, se convertía en un fuego que avivaba su pasión. Las horas pasaron volando. Cada pieza cobró vida y reflejaba no solo sus luchas, sino también sus triunfos. Desde Resiliencia, un lienzo oscurecido en medio de un mar vibrante, hasta Liberación, donde un sol lleno de energía rompía las cadenas que la habían mantenido presa. El arduo trabajo no solo estaba creando arte, estaba forjando una nueva María. Cada imagen era como un mantra que retumbaba en su interior, llenándola con certeza y poder. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la sombra de su expareja se volvía más palpable. Aunque había establecido límites, los ecos de sus palabras seguían resonando, y cada vez que María se acercaba a la culminación de sus obras, se encontraba frenada por esa voz crítica imaginaria. Ella sabía que debía enfrentarse a este obstáculo, no solo con su arte, sino con su propia voz interior. He creado cada trazo con valentía, se dijo mientras limpiaba sus pinceles. Era momento de testear su propio crecimiento, de llevar ese arte hacia el mundo y dejar de lado la necesidad de aprobación externa. El día de la exposición se acercaba, y aunque el miedo se crujía en su interior, entendió que no se trataba de una mera presentación, se trataba de una declaración. Una existencia que reivindicaba su derecho a ser escuchada y vista por lo que realmente era, una artista que vibraba sin ataduras. Finalmente, ante un lienzo en blanco, María se detuvo y consideró que quizás había un lugar para su vulnerabilidad en esta exposición. Se sentó, sintió el latido de su propio corazón y dejó que la emoción fluyera. «Voy a ser completamente auténtica», se prometió. Con cada decisión que tomaba, se daba cuenta de que había un poder inaudito en ser frágil, en mostrar sus imperfecciones. Mientras el sol se ponía a través de la ventana, deslizó un pincel sobre la tela, uniendo su pasado, presente y futuro. Entonces, de pronto, se sintió invadida por una epifanía. Si una obra iba a representar lo que era, también podría incluir la historia de sus miedos. Los próximos días serían determinantes. María se enfrentaría no solo al mundo, sino también a las voces que había callado durante tanto tiempo. Había llegado el momento de exponerse, en todos los sentidos. Con la fecha de la exposición marcándose en su mente como un destino inevitable, una nueva pregunta inquietante surgió: ¿qué pasaría si el público la aceptaba, o incluso, la rechazaba? El temor estaba por convertirse en su mayor maestra. Así, con el aliento contenida y su espíritu renovado, tomó una respiración profunda. Estaba lista para dejarlo todo sobre la mesa, enfrentando el mayor reflejo de su arte, su verdadero ser. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante verdad chisporroteaba. ¿Podría realmente sostener su verdad ante las expectativas ajenas? El momento de la exposición estaba muy cerca, y con él, sus miedos más profundos. María despertó en la mañana de la exposición sintiendo que la presión y la expectativa eran casi palpables en el aire. Sabía que esta jornada sería definitiva, no solo para su arte, sino para su transformación personal. Se detuvo frente al espejo, ya no como la mujer dubitativa de hace unos días, sino como una versión más fuerte y decidida. Las dudas aún intentaban deslizarse en su mente, pero había algo en su interior que las desafiaba. Mientras se preparaba, se sintió impulsada a hacer un ejercicio de reafirmación. Tomó su cuaderno y escribió: «Hoy elijo ser valiente. Hoy mi arte hablará por mí». Cada palabra parecía ardiente, simbolizando su determinación de no dejar que el eco de las inseguridades la detuviera. Supo que tenía que hacer suya esta lucha hacia la autenticidad, y eso incluía no sucumbir a las críticas anticipadas. El camino hacia el lugar de la exposición estaba impregnado de adrenalina. Los nervios le hacían vislumbrar en cada esquina a su expareja, como una sombra incesante. Sin embargo, decidió que no le daría poder ese día. Cada paso era un acto de resistencia, cada respiración, una afirmación de su valor como artista. Al llegar, se encontró con el bullicio de la gente, las risas y las miradas expectantes.
se dio cuenta de que aquello había dejado de ser un mero evento. Había mutado en un campo de batalla donde enfrentaría su historia, sus logros y sus fracasos. Antes de ingresar, se detuvo un momento a cerrar los ojos. Recordó su viaje personal, cada pincelada que había dado en los días previos, cada miedo que había superado. En ese instante, comprendió que la experiencia de la exhibición era también un viaje colectivo. Su arte sería un espejo, reflejando no solo su historia, sino la de quienes la observaran. A medida que las luces se encendían y su obra cobraba vida ante la mirada atenta del público, la ansiedad comenzaba a transformarse en emoción. María se movió ágilmente entre las personas, escuchando murmullos y comentarios. Se sintió abrumada, pero en el fondo sabía que estaba justo donde debía estar, haciendo lo que había nacido para hacer. Entonces, una voz familiar resonó en su interior, como una mosca detrás de la oreja. ¿Y si no les gusta? ¿Y si te critican? Se cuestionó. Ya no hay marcha atrás, se respondió a sí misma. Fue un momento decisivo, entendió que, incluso ante la posibilidad del rechazo, su autenticidad resonaba por encima del juicio. No estaba allí solo por la aprobación ajena, sino por la emoción de ser verdaderamente ella. Se acercó a su pieza más personal, Liberación, un viaje visual hacia sus luchas pasadas. Mientras observaba el lienzo, sintió una mezcla de temor y empoderamiento. Ante la multitud, decidió compartir su proceso de creación, revelando cómo cada color había encarnado una parte de su historia en lugar de simplemente un color en una paleta. En ese instante, notó que algunos espectadores se acercaban con curiosidad genuina en sus ojos. Comenzaron a preguntarle sobre sus obras, a compartir las propias batallas con las que se sentían identificados. Las conversaciones fluyeron con una conexión palpante entre ella y ese público, y en cada relato, en cada mirada, halló no solo aceptación, sino también un reflejo de su propio crecimiento. Pero, justo cuando comenzaba a sentir que estaba realmente conectando, un rostro conocido apareció entre la multitud. Su expareja, con una expresión que mezclaba incredulidad y desafío. El corazón de María se aceleró al instante, y en su mente, los viejos miedos y sombras intentaron volver a tomar el control. Se sintió desbordada por la urgencia de demostrarle que no sería la misma mujer que conoció. Sin embargo, esa energía le ofreció una opción valiosa, enfrentarse a su pasado y reafirmar su nuevo yo. María respiró profundamente. Justo en ese momento de tensión, se dio cuenta de que tenía la opción de responder a ese desafío no con rabia, sino con confianza. Era el momento de mostrar que no solo había creado arte, había creado una vida en la que podía sostener su verdad. La tensión se palpaba en el ambiente mientras se dirigía hacia su expareja, dispuesta a confrontar su propio miedo. En ese camino de autoafirmación, el horizonte de su vida se expandía. No se trataba solo de arte, era la reclamación de su ser. La intervención de su ex no iba a definir su recorrido, pero definitivamente marcaría el siguiente capítulo. María se preparó para hablar, cada latido resaltando su fortaleza, mientras el entorno se tornaba ruido en blanco. Con la mirada fija y el corazón decidido, sus palabras estaban a punto de resonar ante una multitud que podía determinar su futuro. El momento crucial estaba a la vista, pero ¿podría realmente alzar su voz por encima de las dudas y las expectativas ajenas? La mirada de su expareja fue como un espejo que la obligaba a mirar dentro de sí misma, desnudando sus temores más profundos. María recordó momentos de fragilidad donde el juicio ajeno la había hecho encoger en lugar de florecer. No podía permitir que esa historia la definiera una vez más. Sintió que estaba a punto de traspasar un umbral. En lugar de retroceder al pasado, eligió dar el paso hacia adelante. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono firme, pero no exento de vulnerabilidad. La tensión entre ambos se instaló en el aire, tensa y electrizante. Vine a ver el arte, respondió él, desdibujo de la confianza que alguna vez había tenido. No te lo tomes personal, pero no estoy seguro de que esto sea para ti. Las palabras, aunque cortantes, ya no la herían como antes. En aquel instante, María comprendió que el desafío no era solo ante él, sino consigo misma. La voz interior que la había atormentado durante tanto tiempo ahora sonaba eufórica. Eres más que lo que otros piensen.
con cada respiración consciente, dejó fluir la calma sobre su ser. Esto es para mí. Lo hice para sanar, no para recibir tu aprobación. La liberación acompañaba cada palabra y había una verdad resplandeciente en su declaración. La multitud a su alrededor se desvaneció y en ese momento íntimo, ella fue la protagonista de su propia narrativa. Se permitió un par de segundos para observar la reacción de su expareja. En sus ojos había sorpresa y algo más, reconocimiento. Era como si por un instante él pudiera ver no solo a la mujer que fue, sino a la mujer que se estaba convirtiendo. ¿No te parece que es un poco arriesgado?, inquirió él, proyectando dudas. María sonrió. Ya no temía al riesgo, y su propia certeza era un faro en la tormenta. Arriesgado es no intentarlo. Es elegir permanecer en el miedo. Las palabras brotaron de su ser más profundo, reasegurando su compromiso consigo misma. Todo era un viaje de autoafirmación, no solo para ser artista, sino para ser humana. Se despidió de esa confrontación interna y decidió que era hora de conectar de nuevo con su audiencia. Aprovechó el impulso de esa energía liberadora y se giró hacia aquellos que habían sido testigos de su evolución. Quiero compartir algo más, declaró, el contenido de su voz ahora era fuerte y claro. A través de la exhibición, comenzó a narrar cómo cada una de sus obras era un viaje, un paso hacia la libertad. Cada trazo, cada color era un latido de su vida. Y cada historia que compartía no solo resonaba en sus propias experiencias, sino que también comenzaba a tocar algo profundo en los demás. La conexión se amplificaba y notó cómo las miradas de admiración, solidaridad y comprensión regresaban a ella como un eco. Mientras hablaba, sintió que su expareja se alejaba, como si la sombra que había cargado finalmente se evaporara en el aire fresco del nuevo día. Su ser se iluminó con la idea de que, al soltar el miedo a las críticas, estaba abrazando una autenticidad vital. Fue entonces cuando se percató de que la verdadera exposición no era únicamente sobre sus obras, sino sobre el poder de ser vulnerable y honesta. María había dejado de ser un artista con miedo a volverse el centro de atención. Había tomado las riendas de su narrativa de vida. A medida que las conversaciones con el público fluían, se encontró ante un nuevo dilema. ¿Cuánto estaba dispuesta a compartir sobre su proceso personal? Sabía que la vulnerabilidad podría abrir puertas para otros, pero también la colocaba en una posición de exposición que antes rechazaba. Su corazón palpitaba, y la claridad brotaba de su interior, no podía volver atrás, solo seguir. Las palabras de aliento y las historias que se compartían la transformaban en un líder inesperado. Durante un breve instante, lo que había comenzado como un evento de arte se había convertido en un diálogo profundo sobre la vida y la lucha. María asimiló que estaba construyendo una comunidad donde todos podían ser vistos y valorados en su verdad. Sin embargo, a medida que el horizonte se expandía, una nueva sombra se dibujó en la puerta, un crítico de arte conocido, que había estado observando desde la distancia. Su mirada afilada podría desmantelar todo lo que había logrado al abrirse. Un comentario negativo podría desplazar todo el avance que había conseguido. La preocupación la asedió rápidamente, aquel rostro prometía la posibilidad de un juicio que podía herir. María se detuvo en seco. La batalla interna estaba lejos de concluir, y el siguiente paso decidiría si podría sostener su verdad frente a la crítica. La pregunta resonaba en su mente como un eco implacable. ¿Estaba lista para enfrentarse al desafío que representaba ese crítico o se dejaría abatir? Dudó. De la incertidumbre nacía el deseo renovado de actuar. El momento de la verdad se acercaba. La atmósfera de la sala comenzó a cambiar. María sintió el peso de la mirada del crítico, como una nube oscura que amenazaba con eclipsar su luz recién descubierta. En su interior, la ansiedad se entrelazaba con la determinación. Este era el momento de definir quién era realmente, el tiempo de dar un paso más hacia su crecimiento personal y profesional. La multitud, antes cautivada por su autenticidad, ahora parecía dividida entre admiración y expectación. Una parte de ella quería aferrarse a esa validación. Pero la otra parte, la que había tomado el control de su narrativa, instó a que continuara adelante, que no se dejara llevar por el miedo. ¿Qué haría la María de antes en esta situación?, se preguntó.
La respuesta la sorprendió. La versión más antigua de sí misma habría titubeado, habría buscado refugio en la autoprotección. Pero ella no era esa mujer. Había aprendido a escuchar su voz interior, esa misma que en otras épocas había sido silenciada por las críticas. Así que decidió, en ese breve instante, que no daría un paso atrás. Con una respiración profunda, se dirigió a su público y comenzó a hablar no solo de su arte, sino de su viaje. De cómo cada obra contenía una parte de su ser, las luchas por las que había pasado y las lecciones aprendidas. Habló sobre el dolor, la pérdida y la resiliencia, y lo hizo con una pasión que resonaba en cada rincón de la sala. Sabía que esa autenticidad era su verdadero valor. Mientras su voz llenaba el espacio, observó el rostro del crítico. La intensidad de su mirada había cambiado, había interés, pero también un atisbo de escepticismo. Eso la impulsó aún más. Quería traducir su vulnerabilidad en fortaleza, no solo para ella, sino para aquellos que también luchaban con sus propios miedos. Su relato fue un viaje compartido, un camino que invitaba a otros a confrontar sus sombras. El arte es un espejo, dijo, refleja nuestra humanidad, nuestros fracasos y nuestros triunfos. En ese momento, el ambiente se volvió palpable. Las emociones presentes eran genuinas, la conexión con su audiencia se hizo más fuerte. Ella dejó de pensar en el crítico y se enfocó en la transformación que estaba inspirando en otros. La sensación de empoderamiento creció. Al final de su discurso, se encontró con un aplauso ensordecedor que resonó como un eco de su autoafirmación. Resplandecía en su interior una mezcla de satisfacción y desafío. Había retrocedido un poco, pero, dado un paso hacia adelante, se había creado un espacio de respeto y autenticidad. Pero el eco del aplauso pronto se desvaneció, y la realidad leyó el ambiente. El crítico seguía allí. María lo vio acercarse lentamente. La presión en su pecho aumentó. ¿Qué diría? ¿Iba a decir algo que podría desmoronarlo todo? Las risas y las conversaciones comenzaron a bajarse de tono, como si el mundo entero se preparara para lo que iba a suceder a continuación. Estaba en la cúspide de su nueva realidad, pero la incertidumbre sobre la siguiente declaración la acechaba. La pregunta que cruzaba su mente, más fuerte que nunca, claudicaba a la determinación inicial. ¿Qué pensaba realmente de su trabajo? Aunque sabía que debía estar lista para afrontar la crítica, también entendía que esa era otra oportunidad de crecimiento. Podía optar por recibir el feedback con mente abierta o permitir que el miedo a las palabras de otro dictara su camino. La tensión inicial se convirtió en un nuevo dilema. Debía decidir entre la defensa de su trabajo o abrirse a un posible aprendizaje. Mientras el crítico se acercaba, su mente bailaba entre el reto y la vulnerabilidad. ¿Se mantendría firme ante la inminente evaluación o se dejaría influir por las expectativas ajenas? Con el corazón latiendo con fuerza, preparó su mente y su espíritu. Este sería un nuevo paso en su camino. La fortaleza que había encontrado hasta ahora debía sostenerse frente a este nuevo desafío. El crítico sonrió y sus labios se entreabrieron para hablar. El momento de la verdad estaba por llegar. La voz del crítico emergió con una claridad impresionante, cortando el silencio que se había apoderado de la sala. María, comenzó, tu discurso fue poderoso y conmovedor. Pero, ¿qué hay de tu obra en sí? Me pregunto, ¿te has mostrado completamente a través de tus creaciones? Las palabras lo golpearon como un rayo. Esa simple pregunta se deslizó entre sus defensas, desnudando una vez más sus miedos. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Hasta ese instante, había creído que su autenticidad era suficiente. Pero aquí estaba, enfrentando la inquietud de que quizás había una parte de ella que aún no se había revelado. La respiración se le hizo pesada mientras trataba de articular una respuesta. María sabía que necesitaba aprovechar esta oportunidad en lugar de surfear sobre la superficie de sus emociones. Creo que el arte es un proceso, respondió finalmente, sintiendo cómo las palabras salían cargadas de sinceridad. Cada pieza es un paso en mi viaje. Hay partes que aún estoy explorando, tanto en mí misma como en lo que quiero expresar. El crítico asintió con un mezcla de curiosidad y desafío en su mirada. Eso es, de hecho, intrigante. Pero se percibe una falta de riesgo en tu trabajo.
A veces, el arte más impactante proviene de la vulnerabilidad total. Has mencionado el dolor y la pérdida, ¿pero lo has plasmado en tus obras? María sintió como su abdomen se contraía. No sé si estoy lista para ese nivel de exposición, admitió, y, al decirlo, sintió una chispa de autocompasión. Ella había sido una experta en esconderse tras la belleza y el color, pero no en mostrar el caos y la complejidad de su ser. La vulnerabilidad no le era familiar, y esa revelación era un nuevo desafío a su crecimiento personal. Quizás ha llegado el momento de abrir esa puerta, María, respondió el crítico, su tono más suave ahora. A veces, es necesario desnudarse ante el mundo para realmente conectarse con la audiencia. Eres más fuerte de lo que crees. Aquel consejo resonó con la profundidad del eco de su propio discurso. Con cada palabra del crítico, la balanza de su valentía y su miedo oscilaba, creando una tensión palpable en el aire. La duda y el crecimiento se entrelazaban en ella, y la idea de explorar su vulnerabilidad comenzó a tomar forma en su mente. Más que una crítica, las palabras del crítico eran un reto, un recordatorio de que el verdadero coraje en su arte, como en su vida, podría residir en expresarse sin miedo al juicio. Se dio cuenta de que este era el momento para mirarse al espejo con todo su esplendor, incluyendo las imperfecciones y los miedos que, hasta ahora, había preferido ocultar. Mientras esa realizadora lata de ideas y emociones continuaba girando en su mente, la sala parecía cerrar el círculo a su alrededor, convirtiéndose en un espacio donde la primavera de sus nuevas posibilidades comenzaba a florecer. María sabía que debía tomar decisiones y su voz interna le susurraba que estaba lista para desafiarse más allá de sus límites. Pero, antes de que pudiera profundizar más en esta nueva perspectiva, el crítico la interrumpió una vez más. Te veo con un potencial brutal, pero me gustaría invitarte a mostrarme realmente quién eres. ¿Podrías prepararte para una exhibición que no solo sea tu arte, sino tu historia profunda y personal? La propuesta, a menudo aterradora, le heló la sangre, y al mismo tiempo la electrizó. Podía sentir una mezcla de terror y emoción al pensarlo, y supo que esta era una oportunidad inmejorable para trascender su antiguo yo. Ese momento de decisión se llenó de intriga. ¿Sería capaz de abrir su corazón y, en consecuencia, su arte, a un nivel que nunca había imaginado? A medida que el crítico se alejaba, una nueva idea germinaba en su mente, un desafío imponente que amenazaba con cambiar toda su existencia como artista. ¿Sería capaz de enfrentarse de verdad a sus demonios y transformarlos en algo hermoso? La respuesta a esa pregunta hipotética la impulsaba hacia adelante, más allá del miedo. El siguiente paso en su viaje estaba destinado a ser monumental, pero ¿sería capaz de darlo? Esa incertidumbre vibraba en el aire mientras su corazón marcaba la cuenta regresiva hacia una revelación que podría cambiarlo todo. El eco de la oferta del crítico resonaba en la mente de María, un tamborileo insistente que alimentaba su creciente ansiedad. La idea de abrirse por completo ante el mundo era aterradora, pero también llenaba su ser de un inexplicable deseo de transformación. A través de aquellos momentos de duda, comenzó a delinear un plan en su cabeza, dándose cuenta de que cada acción debía alinearse con su búsqueda de autenticidad. Primero, se propuso estudiar sus propias obras. Se sumergió en sus lienzos, buscando los rincones donde se escondían las verdades no expresadas, aquellas sombras que habían permanecido bajo el brillo de colores vibrantes. Esa noche, se sentó en su estudio, las luces suaves apenas iluminando el espacio. Al observar cada trazo, cada combinación de pigmentos, se preguntó qué emociones había estado tratando de expresar inconscientemente. ¿Dónde había dejado su vulnerabilidad? Con cada cuadro, se permitía hacer un viaje introspectivo. Las lágrimas comenzaron a asomar mientras una parte de su pasado emergía, momentos de soledad, de pérdida, de amor incondicional y desilusión. Aquellos recuerdos, que antes había temido tocar, ahora se convertían en el centro de su narración. Las horas pasaron volando, al final de la noche, la energía de su revelación la llenó de determinación. Luego, decidió explorar nuevas técnicas. En lugar de limitarse a lo que conocía, comenzó a experimentar con formas de arte que nunca había considerado. La escultura, el collage, incluso la poesía. Con cada nueva técnica, se exponía un poco más, desnudando sus emociones de formas inusuales.
Cada intento se sentía como una batalla contra su propia inseguridad, pero también era una forma de liberación. La pintura se volvió una catarsis, permitía que sus sentimientos fluyeran, convirtiendo su agonía en arte. Al día siguiente, se sentó frente a su computadora, decidida a escribir un plano que conectara su nueva percepción con su exhibición. Comenzó a redactar un manifiesto artístico, una declaración de intenciones que fluctuaba entre el miedo y la ambición. Pensó en cómo la vulnerabilidad sería el hilo que uniría todas sus obras, el camino hacia la conexión genuina con su audiencia. Las palabras comenzaron a danzar en la pantalla, llenas de un impulso renovado. Cuanto más escribía, más se sentía en paz consigo misma. El siguiente paso era más complicado, buscar la opinión de quienes realmente conocían su trayectoria. Se adentró en el camino de reuniones con amigos y colegas, pidiéndoles críticas constructivas de su trabajo anterior y mostrándoles algunos bocetos de las nuevas obras. Aunque el nerviosismo amenazaba con paralizarla, se armó de valor, deseando escuchar las verdades incómodas que podrían surgir de esas conversaciones. Cada retroalimentación era un espejo que, aunque reflejaba inseguridades, también le ofrecía la oportunidad de crecer. Por último, empezó a contemplar la posibilidad de involucrarse en actos más vulnerables de su vida cotidiana. Pronto se dio cuenta de que esta práctica no solo se limitaba a su arte, sino que podía abrirse más a las personas a su alrededor. Comenzó a compartir su historia de vida en círculos pequeños, revelando sus miedos y esperanzas. Los comentarios de sus amigos eran reveladores. Muchos de ellos se sentían identificados por la franqueza con la que hablaba, creando un espacio seguro para que otros también se abrieran. Mientras cada uno de estos pasos la acercaba más a la exhibición, una pregunta persistente la seguía. ¿Sería capaz de mostrarse completamente, con todas sus cicatrices y fragilidades, en un escenario tan público? Esa inquietud se convirtió en el motor de su evolución. Un nuevo reto la aguardaba, una conversación inesperada podría cambiar todo. A medida que se preparaba mentalmente para la exhibición, una voz familiar resonó en su mente. ¿Cómo enfrentaría a aquellos que han compartido su viaje, pero quizás no estaban listos para ver la verdad en su arte? ¿Estaría lista para confrontarlas? ¿Reacciones que su nueva vulnerabilidad pudiera despertar? Así, el silencio en su corazón se tornó en un clamor. La noche de la exhibición llegó, cargada de un ambiente electrizante, donde los ecos de sus miedos y esperanzas se entrelazaban. María se encontraba en la misma galería que una vez le había intimidado, pero esta vez era diferente. No solo era una artista, se había convertido en una narradora valiente de su propia historia. Al entrar, sintió la respiración sobre su piel, la misma que había experimentado en su primera muestra, pero ahora era un aire lleno de expectativa. Había creado una serie de obras que reflejaban su viaje, cada lienzo un espejo de sus luchas y triunfos, y estaba lista para compartirlo con el mundo. Mientras el público comenzaba a congregarse, su corazón latía con fuerza, pero no era solo por el nerviosismo. Era una emoción profunda, una mezcla de orgullo y liberación. Las luces brillaban sobre sus obras, cada una contándole al espectador sobre su transformación. Liberación destacaba, el sol radiante rompiendo cadenas invisibles, así como ella había logrado romper las suyas. María se acercó a una pareja que observaba su trabajo, sus dedos temblorosos acariciando el lienzo. Esta obra me habla de una lucha profunda, comentó la mujer, su voz llena de empatía. Ese sencillo comentario encendió el fuego en el pecho de María. De la noche anterior, recordar cómo las palabras de la crítica habían destapado verdades ocultas, le dio fuerza para seguir compartiendo no solo su arte, sino la historia que lo acompañaba. Con cada conversación que sostenía, la liberación se consolidaba. Era un intercambio genuino, donde su vulnerabilidad era abrazada, construyendo puentes invisibles con quienes también habían enfrentado oscuridad. Todo lo que antes había temido, el juicio, la crítica, ahora se transformaba en un espacio de crecimiento mutuo. Por primera vez, se dio cuenta de que su arte no solo era una manifestación de su viaje personal, también era una herramienta de conexión. En un momento, mientras conversaba sobre sus emociones plasmadas en Resiliencia, vio a su expareja al final de la sala. La tensión en su estómago volvió a aparecer, pero esta vez, en lugar de dejar que la incertidumbre la abrumara,
Sintió que el poder de su historia la equipaba para enfrentar ese instante decisivo. Alzó la vista hacia su obra, recordó cada pincelada y cómo esa narrativa había sido una forma de sanar su ser. Se acercó, el pulso firme y la voz segura. Esta obra habla de superación. No solo de la lucha, sino de encontrar la luz dentro del caos, expresó con una serenidad que la sorprendió. Su expareja la miró, los ojos entrecerrados, y por un momento se sintió vista como nunca antes. No era solo la artista, era la mujer que había enfrentado su verdad con valentía. Con cada nuevo espectador que se acercaba, la conexión se hacía más fuerte. Las historias que se entrelazaban con la suya eran palpables, enriqueciendo la experiencia no solo para ella, sino para todos presentes. María tomó el micrófono, un gesto de decisión. Quiero compartir por qué este viaje es tan importante, comenzó. A lo largo de mi vida, a menudo me perdí en el miedo, pero al lidiar con mis sombras, entendí que en lo vulnerable está la verdadera fuerza. Cada línea, cada color habla de superación, pero también de la vulnerabilidad que todos llevamos dentro. Las palabras resonaron en la sala como un eco de autenticidad. Ella no solo había liberado su arte, había liberado su voz, permitiendo que el diálogo surgiera entre los presentes, creando una atmósfera de entendimiento y respeto. La exhibición que antes parecía solo suya se convirtió en un espacio colectivo de sanación. Mientras terminaba su discurso, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Había conquistado su mayor temor, ser conocida por quien realmente era. La ovación que siguió no solo la reafirmó como artista, sino como un ser humano valiente. Al finalizar la noche, allí estaba, María, rodeada de sonrisas y conversaciones, un nuevo sentido de propósito irradiando de su ser. Había encontrado su voz, y con ella, había establecido un puente hacia aquellos que compartían sus luchas. Hombres y mujeres, por igual, se acercaban a ella, cada uno llevando su propia historia, y en el más sincero intercambio, se estableció la posibilidad de que el arte podría tocar más vidas de lo que había imaginado. Regresando a casa, el viento podría haber soplado con fuerza, pero en su interior había paz. La incertidumbre del juicio ajeno había sido transformada en un combustible para seguir creando. María ahora no solo era una artista, era una referente de autenticidad y valentía. Finalmente, su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer transformada. Con determinación en su corazón, decidió que cada día sería una nueva oportunidad para arriesgarse, para abrazar su verdad y reclamar su lugar en el mundo del arte. La vida, por fin, comenzaba a desplegar un sinfín de posibilidades donde la autenticidad brillaba con fuerza. Así, María cerró un ciclo, pero también abrió la puerta a una nueva etapa en su vida, donde el arte y su verdad serían inseparables, fusionándose en cada trazo, en cada color, impulsando su camino hacia el futuro. Esta vez, estaba lista para conquistar todo lo que la vida le ofreciera. Ahora más que nunca, el momento de actuar era crucial. Si quieres seguir siendo parte de esta historia de superación y transformación, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo incondicional. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu voz importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, podemos inspirar más corazones en sus propios viajes. Hazlo por ti, hazlo por ellos.